La primera profecía no fue pronunciada por un profeta, fue declarada por Dios mismo en un jardín donde acababa de entrar la muerte. Adán y Eva estaban desnudos, no solo de ropa, sino de inocencia. La serpiente había ganado, o eso parecía. Pero en medio de la sentencia, en medio del juicio, Dios dejó caer una promesa que atravesaría 1000 años de historia. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. No dijo cuándo, no dijo cómo, solo dijo que vendría alguien nacido de mujer que destruiría al destructor. Esa promesa era extraña, porque los hombres no tienen simiente de mujer, sino de hombre. Pero Dios estaba anunciando algo imposible, un nacimiento sin padre terrenal, un hijo que vendría del vientre, pero no del linaje humano completo. Y esa profecía permaneció en el aire como un susurro durante generaciones, hasta que María, Virgen de Nazaret, sintió la sombra del Altísimo cubrirla, hasta que su vientre albergó la simiente prometida, hasta que nació el que había sido anunciado antes de que existiera Abraham, antes de que se levantara el primer altar, antes de que cayera la primera gota de sangre sacrificial. Pero la sangre siempre estuvo en el centro del plan. Cuando Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas, Dios rechazó ese intento patético de autorredención. En cambio, mató animales. La Biblia no especifica cuáles, pero sí dice que Dios hizo túnicas de pieles. Eso significa que algo inocente murió para cubrir la desnudez del culpable. Sangre derramada por primera vez, no la última. Ese patrón se repetiría una y otra vez. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento era un recordatorio de que el pecado cuesta vida, de que la culpa no se borra con promesas ni con buenas intenciones, se lava con sangre. Y entonces llegó Abel, el primer adorador genuino. Trajo lo mejor de su rebaño, lo más gordo, lo más valioso, y lo ofreció sobre el altar. Su hermano Caín trajo productos del campo, fruto de su esfuerzo, trabajo de sus manos. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, no porque odiara las verduras, sino porque Abel entendió algo que Caín ignoró. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abel trajo un cordero, Caín trajo orgullo. Abel reconoció que necesitaba un sustituto. Caín pensó que su esfuerzo era suficiente. Y esa diferencia marcó la línea entre la adoración aceptable y la religión muerta. Los siglos pasaron y la promesa del Cordero seguía resonando. Abraham subió al monte Moría con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el único camino para que se cumpliera todo lo que Dios había jurado. Y cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, Abraham respondió con una frase profética que ni él mismo entendía completamente. Dios proveerá el cordero, hijo mío. No dijo, yo proveeré. Dijo, Dios proveerá. Y en ese momento, en esa montaña, Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un carnero enredado en un arbusto. Pero esa no era la provisión final. Era solo una sombra. Porque 2000 años después, en esa misma región, en ese mismo monte, Dios proveería el cordero definitivo. Y esta vez no detendría el cuchillo. Cuando Israel salió de Egipto, la 10ª plaga exigía sangre. No había negociación. O moría el primogénito, o moría un cordero. Cada familia debía elegir un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto. Debían sacrificarlo al atardecer. Debían poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara esa noche, vería la sangre y pasaría de largo. No era la fe del israelita lo que lo salvaba, no era su etnia, no era su sinceridad, era la sangre. Si había sangre, había vida.
Si no había sangre, había muerte. Así de simple, así de brutal, así de claro. Y el Cordero no podía tener defecto. Dios fue específico, sin cojera, sin ceguera, sin ninguna imperfección. Debía ser perfecto porque representaba algo perfecto, alguien perfecto. El profeta Isaías lo vio 700 años antes de que ocurriera. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías no estaba describiendo un animal, estaba describiendo al Mesías, al Cordero humano, al sacrificio que terminaría con todos los sacrificios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando hacia él, junto al río Jordán, no lo llamó maestro, no lo llamó profeta, no lo llamó rey, lo llamó por su nombre profético más antiguo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió lo que muchos no entienden todavía. Jesús no vino principalmente a enseñar, vino a morir, no vino a dar ejemplo, vino a dar su vida, no vino a inspirar, vino a expiar. Y cada cordero sacrificado desde Abel hasta Juan había estado apuntando a ese momento, a ese hombre, a esa cruz. El día que Jesús murió era la Pascua. No fue coincidencia, fue precisión divina. Mientras los corderos eran sacrificados en el templo para la cena de Pascua, el Cordero de Dios era sacrificado en el Gólgota para la redención del mundo. Y cuando todo se consumó, cuando Jesús exhaló su último aliento, el sistema de sacrificios quedó obsoleto. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, como si el hombre lo hubiera roto, de arriba hacia abajo, porque fue Dios quien lo rompió. Ya no hacía falta más sangre de animales, ya no hacía falta más corderos. El Cordero perfecto había llegado. El Cordero prometido había cumplido. Y ahora entendemos por qué Dios no aceptó las hojas de higuera, por qué rechazó la ofrenda de Caín, por qué exigió sangre en Egipto, por qué cada sacrificio debía ser sin mancha, porque todo apuntaba a uno solo, al único que podía cargar el pecado del mundo sin quebrarse, al único cuya sangre podía limpiar no solo por un año, sino para siempre. Si estás escuchando esto y nunca has entendido por qué Jesús tuvo que morir, ahora lo sabes, porque desde el principio, desde el jardín, estaba escrito que vendría un Cordero. Y ese Cordero tiene nombre. Su nombre es Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal, porque necesitas escuchar el resto de la historia. Y déjame un comentario contándome qué profecía te impactó más. Quiero leerte. 700 años antes de que sucediera, el profeta Miqueas escribió algo imposible de inventar. De ti, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. No dijo Jerusalén, la ciudad del rey David. No dijo Hebrón, donde David fue ungido. Dijo Belén, un pueblo tan insignificante que apenas aparece en los mapas antiguos. Un lugar donde nacían ovejas, no reyes. Pero Dios tiene una manera particular de trabajar. Elige lo débil para avergonzar lo fuerte. Elige lo despreciado para confundir lo exaltado. Y eligió Belén para que nadie pudiera atribuir la grandeza del Mesías a la grandeza de su ciudad natal. Pero la profecía era más específica todavía. No solo dijo dónde nacería, sino de quién descendería. El profeta Isaías lo declaró con claridad absoluta. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. Esto significaba que el Mesías
vendría del linaje davídico, no de cualquier tribu, no de cualquier familia, de la casa de David. Y cuando Mateo escribió el Evangelio, dedicó 17 versículos completos a trazar la genealogía de Jesús, no porque le sobrara tinta, porque cada nombre en esa lista era una prueba. Cada generación era un eslabón en la cadena profética. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y así hasta llegar a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Pero aquí está el misterio que volvía loca a la mente humana. Los profetas decían que sería rey, que se sentaría en el trono de David para siempre, que su reino no tendría fin, que las naciones le servirían y los pueblos se postrarían ante él. Pero también decían algo completamente contradictorio, que sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, que su apariencia sería tan desfigurada que la gente apartaría de él el rostro. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Era rey o era rechazado? ¿Era coronado o era crucificado? La respuesta era ambas, y eso era lo que nadie podía comprender. Zacarías vio la escena con una claridad cinematográfica. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, no sobre un caballo de guerra, no sobre un carruaje dorado, sobre un burro. Los reyes romanos entraban a las ciudades conquistadas sobre caballos blancos, con legiones marchando detrás, con estandartes ondeando al viento. Pero este rey vendría sobre un animal de carga, símbolo de humildad y paz. Y cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo antes de su crucifixión, pidió específicamente un pollino. No porque no hubiera caballos disponibles, porque había una profecía que cumplir. Cada detalle importaba. Cada gesto tenía un eco antiguo. La multitud lo recibió con gritos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cortaron ramas de palmera y las tendieron en el camino. Pusieron sus mantos en el suelo como alfombra real. Por un momento pareció que finalmente lo reconocían, que finalmente entendían quién era. Pero 5 días después, esa misma ciudad gritaría algo diferente. Crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey que César. El pueblo que lo coronó con alabanzas lo condenaría con insultos. El pueblo que tendió mantos a sus pies pediría que le clavaran los pies a una cruz. Y eso también estaba profetizado. El Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de Cristo, describe una escena tan específica que parece un reportaje en vivo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza. Se confió en el Señor, líbrelo Él. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David no estaba describiendo su propia experiencia. Estaba viendo la cruz. Estaba viendo al Mesías colgado entre cielo y tierra, abandonado por los hombres y aparentemente abandonado por Dios. Cuando los soldados romanos crucificaron a Jesús, hicieron exactamente lo que el Salmo había predicho. Se repartieron sus vestiduras, pero cuando llegaron a la túnica, vieron que era sin costura, tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Entonces dijeron, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella. No lo hicieron porque conocían la profecía. Lo hicieron porque era la costumbre romana. Pero Dios orquesta hasta las costumbres de los paganos para cumplir su palabra. Cada acción de burla, cada gesto de desprecio, cada detalle de la humillación estaba escrito. No porque Dios disfrute el sufrimiento,
porque el sufrimiento era necesario, porque el rey debía ser rechazado antes de ser exaltado. Isaías lo explicó con una contundencia brutal. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El mundo esperaba un rey con espada. Dios envió un rey con cruz. El mundo esperaba un libertador político. Dios envió un redentor espiritual. El mundo quería un Mesías que destruyera a Roma. Dios envió un Mesías que destruyó la muerte, y por eso lo rechazaron, porque vino a salvar, no a conquistar, porque vino a morir, no a matar, porque su reino no era de este mundo, y este mundo no tolera reyes que no juegan según sus reglas. Pero el rechazo no fue una sorpresa, fue parte del plan. Cada burla, cada latigazo, cada clavo, cada gota de sangre estaba dentro del diseño divino. Y después de la humillación vino la exaltación. Después de la cruz vino la corona. Después del rechazo vino el reinado. Porque el mismo profeta que predijo su sufrimiento también predijo su triunfo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. El rey sin corona finalmente fue coronado. No por hombres, por Dios. Y su reino no tendrá fin. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene es aún más poderoso. Y déjame un comentario. Dime, ¿qué significa para ti que Jesús fuera rechazado antes de ser exaltado? Quiero saber qué piensas. La muerte siempre tuvo la última palabra. Desde que Adán cayó, cada ser humano que ha pisado esta tierra ha terminado en la misma dirección, hacia abajo, hacia la tumba, hacia el polvo. No importaba si eras rey o esclavo, sabio o necio, justo o malvado. La muerte no discriminaba. La muerte ganaba siempre. Pero 1000 años antes de Cristo, David escribió algo que desafiaba esa ley universal, algo tan imposible que solo podía significar una cosa. Alguien vendría que rompería las cadenas que ningún humano había podido romper. El Salmo 16 contiene una declaración que no tiene sentido si se aplica a David mismo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David murió. Su cuerpo se descompuso. Su tumba estaba en Jerusalén, y todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿de quién estaba hablando? El apóstol Pedro lo explicó el día de Pentecostés. David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del Mesías. Estaba profetizando sobre alguien que moriría, pero cuyo cuerpo no se corrompería. Alguien que descendería al reino de los muertos, pero no se quedaría allí. Alguien que entraría en la tumba y saldría victorioso. Y no fue la única profecía. El profeta Oseas declaró algo igualmente radical. Después de 2 días nos dará vida. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. 2 días en la tumba. Resurrección al tercero. No era una metáfora poética. Era una coordenada temporal. Un marcador profético que señalaba el momento exacto en que la muerte perdería su poder.
Y cuando Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, el patrón encajó perfectamente. Viernes, día 1. Sábado, día 2. Domingo, día 3. La profecía se cumplió al pie de la letra, pero antes de la resurrección estaba la crucifixión. Y hasta en los detalles más pequeños de su muerte, las profecías se cumplían con precisión quirúrgica. El Salmo 30, y dice que ni un hueso del justo será quebrantado. Era costumbre romana quebrar las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Cuando rompían las piernas, el crucificado ya no podía sostenerse para respirar y moría asfixiado en minutos. Los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones crucificados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a él, vieron que ya estaba muerto. Entonces no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Ningún hueso roto. Profecía cumplida. Y esa lanzada también estaba profetizada. Zacarías escribió que mirarían al que traspasaron. Jesús fue traspasado en manos, pies y costado. Cada herida fue un cumplimiento. Cada gota de sangre fue parte del plan. No hubo improvisación en la cruz. No hubo accidentes. Cada evento, cada acción, cada detalle fue orquestado para que se cumpliera lo que estaba escrito. Porque Dios no deja nada al azar. Cuando declara algo, sucede. Cuando promete algo, se cumple. Y había prometido que el Mesías moriría, pero que la muerte no lo retendría. El libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, contiene una declaración de fe que atraviesa los siglos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba hablando de resurrección corporal, no de un espíritu flotando, no de una existencia etérea, de carne y huesos resucitados, de un cuerpo que había muerto, pero que volvería a vivir. Y eso era exactamente lo que Jesús prometió. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que hablaba del edificio. Él hablaba de su cuerpo. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro el domingo por la mañana, esperaba encontrar un cadáver. Llevaba especias para ungir el cuerpo muerto de su maestro, pero el cuerpo no estaba. La piedra había sido removida, no desde dentro, porque eso era imposible, desde fuera, y no por manos humanas. Un ángel la había movido. El sepulcro estaba vacío, no porque hubieran robado el cuerpo, sino porque el que estaba dentro había resucitado. La muerte había entrado en el sepulcro con confianza. La muerte había salido derrotada y humillada, porque enfrentó a alguien que tenía poder sobre ella. Los discípulos no lo creyeron al principio. Cuando las mujeres les contaron que Jesús había resucitado, pensaron que estaban delirando. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificar. Encontraron las vendas de lino cuidadosamente dobladas. Encontraron el sudario que había cubierto su cabeza puesto aparte. Si hubieran robado el cuerpo, no habrían perdido tiempo doblando la ropa. Habrían salido corriendo con todo. Pero Jesús no tenía prisa. No estaba huyendo. Estaba dejando evidencia. Estaba demostrando que su salida fue ordenada, deliberada, victoriosa. No escapó de la muerte. La conquistó. Y entonces comenzó a aparecer. Primero a María, luego a los discípulos reunidos, después a más de 500 personas a la vez. No fue una alucinación colectiva, no fue un mito inventado décadas después. Fue un evento histórico, presenciado por cientos de testigos, muchos de los cuales murieron defendiendo esa verdad. La gente no muere por algo que sabe que es mentira. Los discípulos fueron torturados, apedreados,
crucificados, decapitados, y ninguno se retractó, porque no estaban defendiendo una filosofía, estaban testificando de un hecho. Vimos al Señor, comimos con Él, tocamos sus heridas, está vivo. La resurrección no fue un bonus opcional en el Evangelio, fue el punto central. Pablo lo dice con claridad brutal. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo sí resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La tumba vacía es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto, sus tumbas están ocupadas. La tumba de Jesús está vacía. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la razón por la que Pablo pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte perdió su poder, la tumba perdió su dominio. Y todo porque un hombre entró en ella y salió vivo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a este momento: el Cordero sacrificado, el Rey rechazado, el cuerpo resucitado. Cada palabra se cumplió, cada promesa se materializó, cada profecía cerró su círculo perfecto. Y ahora tú tienes que decidir qué harás con esta verdad. Si este mensaje cambió tu perspectiva, necesito que te suscribas y que lo compartas. Y déjame un comentario diciéndome qué significa para ti que Jesús haya vencido la muerte, porque esa victoria también es tuya.